Bien, entonces vamos a iniciar, repito, con el método de coeficientes indeterminados. Vamos a analizar cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, en especial lineales, ordinarias y, en este caso, las no homogéneas. Bien, para este caso vamos a tener nosotros la siguiente ecuación, que sería la ecuación 435, el cual nos dice que yo tengo esta ecuación diferencial. Ustedes pueden observar ahí que es lineal, ordinaria, eh, no homogénea. Recuerden que no es homogénea porque aquí nos expresa una función de x. Recuerden ustedes que también tenemos coeficientes, vamos a llamar a0, a1 y an. Por ejemplo, este es un coeficiente, este es otro coeficiente, aquí me salté uno, que sería este, e incluso este. Todos los que están encerrados de rojo son coeficientes, son constantes reales, y tenemos aquí un término que está volviendo a la ecuación diferencial no homogénea, que sería g de x. Recuerden que esa es una función, g de x es una función, y ustedes pueden observar aquí que tenemos con la variable x. Entonces ahí tengan mucho cuidado, vamos a siempre estar trabajando con esa función g de x. Recuerden que la solución general de la ecuación 4.35 ya hemos estudiado. Al ser no homogénea, necesitamos darle dos soluciones. Recuerden que la solución complementaria y también la integral particular. Aquí nos vuelven a recordar nuevamente quiénes son estas funciones. Tenemos que y de c es la función complementaria y que y de p es una integral particular. Bien, vamos a trabajar con este método, el de los coeficientes indeterminados. En este caso, este método se aplica realmente, es muy restringida, pero es una de las más utilizadas para resolver ecuaciones diferenciales. Obviamente tiene restricciones, las vamos a estudiar en un momento. ¿Qué ecuaciones diferenciales entrarían en este método? Y las que no cumplan con los requisitos que vamos a platicar hoy, tendríamos que dejarlas para más después, para más adelante, cuando toquemos otros métodos. Pero bueno, bien, vamos a trabajar con la definición 22, el cual vamos a llamar una función eh, de coeficientes indeterminados, también expresada como CI, recuerden que son letras mayúsculas. Si esta función contiene o forma parte de las siguientes, es decir, que su ecuación diferencial eh, que ustedes ven en la ecuación 435 que estudiamos hace un momento, vamos a iniciar a trabajar con esta parte de g de x. Vamos a identificar aquellas funciones g de x, las cuales pertenezcan a la definición 22 para poder trabajar y dar una solución con este método. Recuerden que el método se llama coeficientes indeterminados. Bien, entonces tenemos aquí el inciso i, en donde nos dicen que podemos tener la función x a la n, en donde n es un entero positivo o cero. Bien, tenemos aquí el doble i, el cual podemos también encontrar una exponencial a la ax, en donde a es una constante distinta de cero. También tenemos aquí la triple i, en donde nos dicen que el seno b por x más c, nos comentan aquí que b y c son constantes. Y también pudiéramos tener una cuarta función en la ecuación diferencial para poder darle solución por coeficientes indeterminados, que sería el coseno de b por x más c. Ok, entonces tengan muy en cuenta la definición 22, aquí voy a escribirla, sería la definición 22 para trabajar coeficientes indeterminados. Yo les recomiendo los ejercicios que tengamos nosotros de tarea, incluso en los exámenes. Este, e incluso, repito nuevamente, los ejercicios que tengan ustedes
en la tarea e incluso en los exámenes, trate de identificar primero su ecuación diferencial y verifiquen si en la parte no homogénea tiene algunas de estas funciones. Si ustedes ven que la parte g de x o no homogénea tiene alguna de esas funciones, pues pueden atacarlas con este método de coeficientes indeterminados. Recuerden ustedes, eh, aquí también por parte del inciso 2, que una función definida como un producto finito de dos o más funciones de esos cuatro tipos. Es decir, que su ecuación diferencial pudiera tener estas cuatro funciones en la parte no homogénea, o incluso pudiéramos también encontrarlas por medio de un producto. Bien, entonces aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es que para aplicar el método de coeficientes indeterminados, aquí nos recuerdan que g de x, que es la parte no homogénea, debe ser una combinación lineal finita de funciones ci. Observen ustedes que para una función de coeficientes indeterminados específica f en cualquier derivada sucesiva de f es un múltiplo constante de una función ci, o es una combinación lineal de funciones. Bien, recuerden que nosotros en el Wronskiano, cuando encontrábamos la solución de la ecuación diferencial y queríamos formar la combinación lineal, podíamos hacer una verificación por parte de esa técnica para verificar si efectivamente las funciones que encontramos son funciones linealmente independientes. Bien, una forma de verificarlo es, repito nuevamente, calcular la determinante. En esa determinante nosotros hallábamos o tratamos de que fuera cuadrada, de tal manera que va a depender mucho de nuestra cantidad de funciones para poder dejar esa determinante cuadrada. Eso implica que para hacer eso nosotros necesitamos encontrar derivadas sucesivas. Entonces aquí nos recuerda nuevamente que algo similar vamos a hacer en este método. Bien, entonces la definición 23 ya se nos dice, vamos a considerar una función que cumpla la parte de los coeficientes indeterminados. Vamos a suponer que cumple la definición 22 y se nos comenta que el conjunto de funciones formado por f misma y todas las funciones linealmente independientes en las funciones de coeficientes indeterminados, de las cuales las derivadas sucesivas de esa función son múltiplos constantes o combinaciones lineales, se denomina el conjunto de coeficientes indeterminados de f. Ok, entonces nosotros para encontrar esa función f necesitaríamos en este momento pues calcular derivadas sucesivas. Esto de las derivadas sucesivas nos van a encontrar o nos van a ayudar a encontrar aquellos múltiples constantes o combinaciones lineales. Ok, vamos a poner un ejemplo de esa definición. Imagínense ustedes que están en ese ejemplo 85 y se les pide pues que la función f definida para todo real x por la siguiente función, por ejemplo, x al cubo, es una función de coeficientes indeterminados. Recuerden ustedes, vean el primer paso que les comenté hace un momento, vean que esa función sea parte de la definición 22. Recuerden que ustedes tienen x a la n. Vamos a la definición 22 y vean ustedes si tienen esta función. Si ustedes observan, le corresponde el primer punto. Como nosotros vemos que x a la n, o sea, x al cubo, pertenece a la definición 22 para poder calcular o encontrar una solución a nuestra ecuación diferencial lineal ordinaria no homogénea, entonces podemos continuar nosotros con esa técnica. Bien, recuerden ustedes que por parte de la definición 23 se nos pide encontrar esa función ci. Entonces para ello necesitamos nosotros calcular derivadas de f. Si para mí f es igual a x al cubo, encontrar derivadas sucesivas implica calcular la primera derivada. Recuerden que si derivan esto les va a quedar 3x cuadrada. Derivan una segunda vez, les va a quedar 6x. Derivan una tercera vez, les va a quedar 6. Y si derivan, por ejemplo, una cuarta o n veces, nos da como resultado 0. Bien, pues de aquí parte esas derivadas sucesivas. Nuestro siguiente paso
Nuestro siguiente paso es identificar ahora ese conjunto de funciones las cuales han formado tanto la primera derivada, la segunda e incluso la tercera. Si ustedes observan aquí, necesitamos buscar esas funciones linealmente independientes de las cuales las derivadas sucesivas de f son múltiplos, constantes o combinaciones lineales. Bien, si ustedes observan, en la primera derivada tenemos aquí una función que sería x cuadrada, en la segunda derivada tenemos a x y en la tercera derivada ustedes pudieran obtener el 1 de esa manera. Por eso esas tres, 1, 2 y 3, serían nuestra combinación lineal, que sería x cuadrada, x, 1. Así que el conjunto que estamos nosotros aquí encontrando, que son de coeficientes indeterminados, para la función, recuerden que sería para esa función x al cubo, sería el siguiente conjunto. Aquí nosotros los conjuntos vamos a describirlos por medio de una letra S. La letra S debe de ser igual, pues en este caso, lo que encontramos en esta parte, que sería la función, en este caso, x al cubo, que sería la primera. Luego tendríamos x cuadrada, x y 1. Ese sería nuestro primer conjunto por parte de la función, si es que analizamos nosotros a x al cubo. Bien, entonces repito nuevamente, para encontrar el conjunto, un conjunto de coeficientes indeterminados de una función, en este caso x al cubo, nosotros debemos hacer derivadas sucesivas. Esas derivadas sucesivas nos irían o nos proporcionarían la información de aquellas funciones que formarían nuestro conjunto. En ese caso, repito nuevamente, tenemos x al cubo, luego tenemos aquí x cuadrada, x y 1. Si ustedes observan la parte real de esos coeficientes que tenemos aquí, por ejemplo, 3, 6 y 1, no son de nuestro interés. Recuerden que nosotros estamos trabajando con funciones, buscamos esas funciones, por eso los coeficientes 3, 6 y 1 no se están considerando. A mí me interesa más, repito, la función que estamos encontrando por parte de cada una de esas derivadas sucesivas. Bien, entonces estas cuatro funciones, incluyendo hasta x al cubo, formarían entonces nuestro conjunto. Bien, ahora, ¿qué pasa si ustedes tuvieran una función f de x, por ejemplo, seno de 2x? Nuevamente vamos a la definición 22 para averiguar si esta función está en este método de determinados. Bien, vamos a la definición 22. Verificamos que tenemos x a la n, tenemos aquí una exponencial, tenemos la función seno e incluso la de coseno. Si ustedes observan, también la función seno entra en la definición 22 para poder aplicar el método de coeficientes indeterminados. Entonces, nuestro trabajo ahora es encontrar ese conjunto para la función f de x seno de 2x. Bien, recuerden ustedes que tendrían que hacer o calcular la primera derivada. En este caso, si ustedes derivan seno, el seno de 2x les quedaría coseno de 2x por la derivada de su argumento, que sería 2x. En este caso nos queda 2 por coseno de 2x. Bien, ahí derivamos una vez, pero vean qué pasa si derivamos una segunda vez. Al encontrar la segunda derivada, encontramos la función seno 2 de x y derivamos nuevamente su argumento de 2x. ¿Qué me quedaría en ese caso? Menos 2 por 2 me está dando menos 4 por el seno de 2x. Y vean qué pasa si ustedes derivaran una tercera vez x. Recuerden que tendrían menos 4, luego tendrían la derivada del seno de 2x, recuerden que sería un coseno de 2x, por la derivada de ese argumento que sería 2. Y esto nos está llevando a tener menos 8 coseno de 2x. Eso si encontramos o buscamos la tercera derivada sucesiva. Pero si ustedes observan, en la tercera derivada sucesiva ya empezamos a encontrar una función que habíamos encontrado anteriormente, que fue en la primera. Si ustedes comparan las funciones de la primera derivada y la tercera, se darán cuenta que son las mismas. Por eso ustedes pueden decir que es suficiente de tener la derivada sucesiva hasta la segunda. Si ustedes recuerdan el ejemplo anterior en la 85, la derivada sucesiva se detuvo en la cuarta
porque ya obtuvimos nosotros ahí un resultado de 0. Pero aquí en ese caso, para nosotros tendría hasta la segunda derivada. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes observan la tercera, ya nos encontramos nuevamente una función que habíamos calculado desde la primera derivación. Ahora, si ustedes hicieran una cuarta derivada con esa función, que sería coseno de 2θ, pues encontrarían la segunda eh, por parte de la segunda derivada. Incluso sería o formaría parte de la primera. Entonces ven ustedes ahí que ya no tiene caso seguir derivando. Vamos a encontrar nuevamente las mismas funciones. Bien, entonces aquí recuerden ustedes que nuestra función f de x es el seno de 2x. Para poder nosotros hallar ese conjunto S de funciones de coeficientes indeterminados, necesitaríamos verificar las funciones que encontramos por parte de esa derivación sucesiva, y en ese momento podemos decir que sería el seno de 2x y el coseno de 2x. Recuerden que el coeficiente ya no nos interesa mucho, si es de menos 4 o 2, solamente nos llama la atención buscar esas nuevas funciones. Bien, entonces recuerden ustedes que las derivadas sucesivas algunas veces se detienen cuando ustedes en una derivada encuentren el 0, o incluso cuando vean ustedes que en una derivación sucesiva, pues ya empiezan a repetirse nuevamente las funciones. Entonces, en esos momentos son cuando podemos detener las derivadas sucesivas. Para ello, continuamos con el siguiente ejemplo, que sería el 87. Ahora tenemos la siguiente función. Ya es un producto. Si ustedes recuerdan, en la definición 22, eh, tenemos en el inciso 1 la función x a la n, y me parece que en el inciso 3 tenemos el seno de x. Recuerden que también podemos encontrar esas funciones, esas cuatro funciones. Recuerden que sería x a la n, una exponencial, una función seno e incluso una función coseno, que formen parte de coeficientes indeterminados. Aquí ustedes observarán, tenemos ya un producto. Necesitamos nosotros buscar ese conjunto de funciones. Para ello necesitamos nosotros derivar. Bien, buscamos esas derivadas sucesivas. Aquí están calculando la primera derivada. Vean ustedes si es que se repiten con la primera función que tenemos aquí, f de x, x cuadrada seno de x. Ustedes observarán que pues no se repite ninguna de esas funciones en f de x y f' de x. Entonces volvemos a hacer una segunda derivada. Al calcular la segunda derivada, verifiquen ustedes si es que se están repitiendo. Si ustedes observan, me parece que hay una. Aquí esta, ya se empezó a repetir a esta. Verifiquen estas también, que si no se están repitiendo con la primera. Bien, entonces en este caso, si ustedes vuelven a derivar una tercera vez, ahora vuelven a verificar si en alguna se están repitiendo los términos. Si ustedes observan, esta nuevamente se repite ¿con quién? Con la primera. Este de x seno de x se vuelve a repetir con la primera. Vean ustedes ahí, tenemos la misma función. Y me parece que el coseno de x aquí fue nuevo, ¿ok? Entonces, ustedes van a darse cuenta, cuanto más términos se encuentren a repetirse, ustedes pueden detener las derivadas sucesivas. Me parece que a partir de la cuarta ya se empiezan a repetir todas. Ya por eso no se encuentra aquí la cuarta derivada, pero sí hasta al menos la tercera. En la tercera, ustedes vieron aquí en ese momento que se encontró una nueva función, que no estaban incluidas ni en la primera ni en la segunda derivada. Bien, entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál sería nuestro conjunto de solución para coeficientes indeterminados? Nuevamente ustedes dirían, S es igual a tener, pues yo puedo escribir x cuadrada, el seno de x, después puedo tener, ¿qué les gusta? X por el seno de x. Después puedo tener tal vez x cuadrada por el coseno de x. Después puedo tener x por coseno de x. Después puedo tener el seno de x. Y al último me parece que sería el coseno de x. ¿Sí?
Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que son 6 funciones las que tenemos. Vean, aquí ya formamos 6. Tenemos 6 funciones para nuestro conjunto S. Y ustedes también pueden observar aquí el conjunto que se está formando. Aquí está. Son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 6. Son 6. Entonces este sería nuestro conjunto. Sería el conjunto CI para la función f de x, x cuadrada por el seno de x. Bien, eso sería la primera parte, buscar esos conjuntos. Y ahora viene la parte de desarrollar ya el método. Para desarrollar el método de coeficientes indeterminados, nosotros tenemos que encontrar una integral particular llamada YP. Bien, recuerden ustedes que para calcular esta integral particular necesitamos de la parte no homogénea. Ustedes pueden observar nuevamente su ecuación 436, cumple ese requisito, y luego se nos comenta que g de x es una combinación lineal finita. Entonces aquí tenemos g de x que pudiera ser esa combinación lineal. Recuerden ustedes aquí que las letras U son funciones y que las letras A y décima son constantes conocidas. Bien, suponiendo que la función complementaria YC ha sido obtenida, se procede de la siguiente manera. Bien, entonces, recuerden aquí que para poder analizar estos pasos, vamos a suponer que ya encontramos la función complementaria. Recuerden que tenemos que encontrar dos soluciones, YC y tenemos que encontrar YP. Nosotros ya sabemos cómo calcular la función complementaria. Ahora vamos a calcular la integral particular. Para la integral particular, recuerden que ustedes deben verificar en su ecuación diferencial que cumpla con la definición 22, la cual pues debe de contener en la parte no homogénea esas funciones. Recuerden que serían 4 nada más, que pudieran estar por parte de una combinación lineal o algunas veces pudieran estar solas nada más. Bien, entonces el primer paso para encontrar la solución, necesitamos identificar las funciones CI. Recuerden que las funciones CI serían U1, U2 e incluso UM. Recuerden que esas funciones son las funciones que tenemos aquí por la parte de la función g de x. Recuerden aquí que g de x es una combinación lineal. Se construye en este caso el conjunto de coeficientes indeterminados correspondientes, así con los conjuntos respectivos. Recuerden que si es que nosotros tenemos una función, pues vamos a necesitar nosotros trabajar un conjunto. Vamos a llamarlo S1. Si yo tengo otro término, en donde tengo otra función que pertenece a la definición 22, entonces yo también debo de calcular su conjunto. Y así sucesivamente, hasta una función m-ésima, vamos a encontrar también un conjunto S, m y ésima. Bien, entonces el paso número 2 se nos sugiere que vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar los conjuntos. Vamos aquí a trabajar con el conjunto S, J y ésimo. Y si ustedes observan que ese conjunto es idéntico o completamente incluido en otro, vamos a suponer SK-ésimo, se omite uno de los conjuntos y solamente se deja uno. En ese caso, si vamos a suponer que dejamos, o también podemos omitir el conjunto SJ-ésimo, que sería el conjunto idéntico o el más pequeño de una consideración posterior, se puede entonces solamente trabajar con SK-ésimo. Bien, recuerden ustedes que en el paso número 1, pues nos dicen que podemos tener una cantidad de conjuntos. Tal vez tenemos el conjunto 1, tal vez el conjunto 2 y tal vez un conjunto 3. Pero si ustedes observan que entre las funciones del conjunto, vamos a suponer que aquí tenemos los conjuntos, tal vez aquí tengamos que les gusta 1, les gusta x, tal vez aquí tengamos 1, x, x,
al cuadrado. Aquí tal vez tengamos un coseno de x, tal vez aquí tengamos un seno de x. Entonces el paso número 2 nos sugiere que a pesar de que tengamos varios conjuntos, en ese paso 2 tendríamos que verificar que esos conjuntos, si es que algunos se están repitiendo. Si ustedes observan, vamos a poner en ese ejemplo el conjunto 1 y el conjunto 2, pues parecen ser que tienen algo en común. Tienen en común la función 1 y tienen la función x. Por eso, ustedes podrán decir, bueno, aquí, si ya tengo en el conjunto 1 la función 1 y la función x, y veo que lo estoy repitiendo en el conjunto 2, pues omito, vamos a quitar o podemos simplificar nuestros conjuntos. En vez de tener 3, podemos tener entonces en este caso solamente 2. Entonces tendríamos que trabajar solamente 2. Recuerden por qué. ¿Por qué? Pues porque en un conjunto ya se está repitiendo. eh, por ejemplo, el conjunto 1 está repitiendo en el 2. Entonces, omitimos el conjunto 1. Vean, este conjunto, como lo dice el punto número 2, es el más pequeño. Entonces, el más pequeño se está omitiendo y están dejando solamente, tal vez en este ejemplo, S2 y S3. ¿Por qué? Porque recuerden, repito nuevamente, el 1 y el X ya están incluidos en el conjunto 2. Bien, vamos a analizar el paso número 3. Aquí se nos menciona que en el paso número 3 se consideran cada uno de los conjuntos de coeficientes indeterminados que aún permanecen después del paso 2. Entonces vamos a suponer que después del paso 2, pues teníamos nosotros en el paso 1 tres conjuntos, en el paso 2 pues nos quedamos con dos conjuntos nada más. Entonces, ahora vamos a suponer que uno de esos conjuntos de coeficientes indeterminados, digamos el SLiésimo, incluye uno o más miembros que son soluciones de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Si este es el caso, multiplicamos cada miembro del conjunto S, por ejemplo, Liésimo, por la potencia entera positiva más baja de X, para que el conjunto revisado resultante no contenga miembros que sean soluciones de la ecuación diferencial homogénea correspondiente. A continuación se reemplaza ese conjunto SLésimo por este conjunto revisado obtenido. Ok, aquí nuevamente en el paso número 3, ustedes saben que en el ejemplo que les coloqué aquí de color amarillo, voy a cambiar por otro color que sea un poquito más azul. Bien, entonces por parte del paso 2 solamente se nos quedaron dos conjuntos. En el paso número 3 mantenemos estos dos conjuntos. Pero ahora, si ustedes observan su ecuación diferencial y ven que la parte, por ejemplo, de la ecuación que la vuelve no homogénea, tuviera tal vez un coseno de x, tal vez más x. Vamos a poner esto, así de esta manera. Y nosotros necesitamos revisar este conjunto con los anteriores, con estos dos. Vamos a revisarlos. Y vamos a verificar que si se están repitiendo, si ese es el caso, que se repitan, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Eh, vamos a suponer que tenemos la solución de la ecuación diferencial homogénea. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el seno de x y un coseno de x. Recuerden que esa es la solución complementaria. Vamos a suponer que esa sea nuestra, es un ejemplo, que esa sea nuestra ecuación, por ejemplo, que sea nuestra ecuación no homogénea. Vamos a suponer que la ecuación diferencial ya fue resuelta y ustedes encontraron este resultado, que fuera y de c, que es la función complementaria, con un seno de x más coseno de x. Bien, entonces, si ustedes observan ya esa solución, nuestro objetivo es encontrar la integral particular, que sería yp. Para encontrar yp, el paso número 3 nos dice que nosotros debemos observar que si es que se están repitiendo,
entonces nosotros podemos modificar los conjuntos S2 y S3. Recuerden que la solución complementaria no la podemos modificar porque es la solución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Pero las que sí podemos controlar serían las de los conjuntos. Entonces se nos sugiere añadir una X. Añadir una X más baja. Vamos a suponer aquí que en el primer conjunto, que sería cuál se está repitiendo aquí en este, por ejemplo en el 3, está repitiendo el seno y coseno. Lo que podríamos hacer es multiplicar estos por una X y de esta manera nosotros ya estaríamos eh, identificando otra solución. Entonces debe de tener mucho cuidado ahí. El paso número 3 nos dice comparar. Comparar la solución complementaria, pues en donde tenemos una ecuación diferencial homogénea, y compararla con los conjuntos. Recuerden que los conjuntos S2 y S3 podrían ser estas funciones que tenemos aquí por parte de g de x, que es la parte no homogénea. Entonces recuerden que la complementaria, repito, no se puede modificar y es una solución que nosotros obtenemos, pero si ustedes observan se sigue repitiendo en el conjunto 3, por eso podemos asignarles una X a este conjunto. En el conjunto 2, si ustedes observan, no se está repitiendo ninguna de esas funciones, es más, ni tenemos ni siquiera aquí en Y de C el 1 o el X o X cuadrada. Entonces al conjunto 2 lo dejamos así como está, pero si el conjunto 3 se le añade una X. Algunas veces, vamos a poner otro ejemplo, déjenme eh, eh, hacer la siguiente identificación. Tal vez nosotros pudiéramos tener como solución complementaria eh, x por el seno de x más x por el coseno de x. Si ustedes observan, nuevamente se estaría repitiendo en el conjunto número 3. Entonces no podemos tener mi solución complementaria repitiéndose en un conjunto, en este caso en 3, por eso ustedes le tendrían que añadir al cuadrado. Eso es lo que se nos comenta en el paso número 3. Por la más baja posible, pero aquí, como ya tenemos X, aquí se las coloco de color rojo, aquí deben de ser distintas, vamos a añadir otra X y nos quedaría como X cuadrada y nuevamente estamos diferenciando entre Y, C y los conjuntos. Bien, entonces el paso número 4 se nos dice lo siguiente. De acuerdo a esos conjuntos que aún permanecen, en este caso sería para nosotros el 2 y el 3, tendríamos que verificar estos incisos. El inciso A es que alguno de los coeficientes, bueno, de los conjuntos de los coeficientes indeterminados que fueron omitidos en el paso 2, ni necesitaron revisión en el paso 3 y algunos conjuntos revisados obtenidos por revisión del paso 3. Ok, también se nos comenta que vamos a formar una combinación lineal con todos los elementos de todos los conjuntos C1 de estas dos categorías, con coeficientes constantes desconocidos o coeficientes, aquí entre paréntesis tenemos desconocidos. Bien, una vez pasando el paso número 2 y el paso número 3, ustedes podrán decir que los únicos conjuntos que han sobrevivido o que han permanecido sería el conjunto 2, a nuestro ejemplo que hicimos, es un ejemplo, ya de acuerdo al problema que nosotros estamos resolviendo van a cambiar, no siempre van a ser dos, por ejemplo en este caso tuvimos dos conjuntos, 1, x y x cuadrada, recuerdo que les puse un ejemplo de un coseno de x y un seno de, bueno, que sería x, vamos a ponerle x y x seno de x, así. Entonces, cuando ustedes vean que un conjunto se está modificando, aquí por ejemplo por una X se le va a añadir una apóstrofe, que sería, vamos a llamarlo como S' de 3. Entonces, este apóstrofe nos va a ayudar a nosotros a identificar que se modificó este conjunto. Si ustedes no lo ven, significa que el conjunto no se modificó y que permaneció así hasta el final. Ahora, se nos dicen que esos dos conjuntos, por parte del punto número 4, debemos formar una combinación lineal con todos esas funciones. Y en el paso número 5
se nos pide determinar estos coeficientes desconocidos sustituyendo la combinación lineal formada en el paso 4 en la ecuación diferencial y demandando que la ecuación diferencial sea idénticamente satisfecha. Esto es que sea una solución particular. Bien, entonces en este caso nosotros vamos a encontrar esos coeficientes desconocidos que formarían parte de la combinación lineal. Recuerden que en el paso, incluso antes del paso, creo que sería esta ecuación, aquí ustedes pueden observar que tenemos A1, recuerden que A1 es una constante desconocida, y luego tenemos la función U1, que tenemos A2, y aquí también tenemos una AMésima. Entonces, nosotros vamos a encontrar esos coeficientes, que serían A1, A2 y AM. Ese sería parte del paso, en este caso, 5. Bien, para esto, pues tenemos que poner en práctica ya este método de coeficientes indeterminados. Nosotros tenemos la ecuación diferencial. Déjenme ir, vamos a ir a la pizarra, déjenme copiar el problema, nos vamos a trabajar en la pizarra. Vamos a ver. Está aquí. Bien, nos vamos a cambiar de pantalla, o los voy a cambiar a la pizarra. Sería esta. Bien, ustedes de inicio pues tienen su problema, tienen la ecuación diferencial que observan ahí. Es una ecuación diferencial de orden 2, es una ecuación diferencial ordinaria, incluso también lineal, y además no homogénea. Si ustedes observan ahí, pueden identificar la parte no homogénea, que en este caso sería 2 veces la exponencial a la x menos 10 por el seno de x. Bien, recuerden que el primer paso para resolver esta ecuación diferencial de orden superior es trabajar, aquí vamos a escribir, vamos a trabajar primero, trabajar con la ecuación diferencial homogénea. Bien, eso implica que nosotros vamos a trabajar entonces con la ecuación diferencial nada más, que sería de orden 2, así como estoy escribiendo. Ahora lo estoy copiando nuevamente, menos 3y, eso sería igual a ¿quién? A 0. De esa manera nosotros iniciamos la solución. Recuerden que de inicio hay que darle solución de manera homogénea, y después vamos a buscar la solución también llamada como integral particular. Entonces iniciamos nosotros volviendo a la homogénea, es decir igual a 0, y de esa manera vamos a trabajar después su ecuación auxiliar. Entonces nos quedaría de esta manera. La ecuación auxiliar, ya saben ustedes, es cuando calculamos raíces. Yo, por ejemplo, voy a escribir aquí m cuadrada menos 2m menos 3 es igual a 0. Y mi siguiente paso es encontrar esas raíces, o encontrar esa
descomposición. Bien, entonces ustedes pueden aplicar esas técnicas que han aprendido por parte del álgebra elemental, o también pudieran aplicar eh, la división sintética, Ruffini, la descomposición, para encontrar la solución. Si ustedes observan, tal vez encontrando la descomposición sea más que suficiente. Aquí me quedaría m, aquí también tendría que escribir m. Aquí este es más por menos, me va a quedar menos, y menos por menos me va a quedar más. Entonces aquí yo trato de buscar un número que multiplicados me den menos 3, pero que aquí en el centro me dé menos 2m. Y me parece que quedaría como 1 y 3. Vamos a verificar si es correcto. Multiplicamos m por m, que sería m cuadrada. M por 3 sería más 3. Y respetando su signo, sería menos por más, sería menos m. Sería menos 1 por más 3, me va a quedar menos 3. Aquí me faltó m. Eso va a quedar m cuadrada más 2m más 2m menos 3. Casi, casi. Casi me da ahí. Entonces sería al revés. Aquí tendría que ser 3. Aquí tendría que ser 1. Voy a verificar nuevamente. Voy a rectificar mis productos. Ese es m cuadrada, ok. Ese sería 3m menos m. Y este sería menos 3. Ok. Sí, vamos a verificar qué pasa si cambiamos al revés. En este caso las las, las, eh, las raíces. Vamos a ver qué pasa. Entonces yo puedo escribir 3 aquí. Aquí que me quede 1. Vamos a ver. Sería S por S va a quedar M por M, M cuadrada. También puedo multiplicar el menos 3 por M, que me quede menos 3M. Después multiplico M por 1, me va a quedar más M. Este por S va a quedar menos 3. Y esto me da como resultado M cuadrada menos esta M, esta 3M que es negativa con esta M, se simplifica, va a quedar 2M menos 3. Ok, entonces comparen este resultado con el que tenemos aquí. Entonces las raíces serían M menos 3 por M más 1. Ok, entonces nos quedaría de esta manera la factorización. Ok. Bien, entonces, como ya obtuvimos nosotros eh, estas raíces, ustedes pudieran decir que para encontrar la solución complementaria, recuerden que tenemos, aquí se les va a notar, hay tres casos. Está el caso 1, que ya estudiamos, el caso 2 y el caso 3. Ustedes deben de verificar, de acuerdo a las raíces que están aquí, m menos 3 por m más 1, pues a cuál caso pertenece. Si es el caso 1, al caso 2 o al caso 3, porque a partir de ahí vamos a encontrar, eso recuerden que nos ayuda a nosotros a encontrar la y de C, que sería la solución complementaria. Pero depende mucho de los resultados que obtengamos nosotros aquí. Bien, entonces ustedes observen qué caso es el 1, el 2 o el 3. Bien, pues terminaríamos nuestra sesión por hoy. Nos quedamos en esta parte, vamos a continuar mañana. ¿Ok? Bien, en estos, es poco el tiempo que tenemos, unos 2 minutos. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran agregar de lo que hemos analizado hoy?
Profe, ¿lo que queda después del igual siempre va a ser 0? Sí, sí, porque recuerden ustedes que necesitamos nosotros trabajar, o bueno, encontrar así, en palabras sencillas, encontrar la solución complementaria. Para encontrar la solución complementaria, ustedes forzosamente deben de igualarla a cero. Es decir, aquí como se los escribí, debemos de trabajar con una ecuación diferencial homogénea. Entonces, siempre se van a igualar a cero en este caso, siempre para encontrar la solución complementaria. Ya en la solución de la integral particular, ahí sí tendríamos que trabajar con el 2 veces la exponencial a la x menos 10 por el seno de x. Ok, gracias, profe.